Hola, Dios te bendiga en esta hora. Estoy muy feliz de haber llegado a Sábados Devocionales, donde vamos a estar compartiendo este espacio que se llama Ministerio desde Casa. Voy a ministrar la palabra este día bajo el tema Abriendo mis prisiones. Me gustaría que leyeras las escrituras en Salmos 116, versículo 16, que dice: en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Cuando yo meditaba en este salmo, pude darme cuenta que David, el ungido de Dios, estaba viviendo una situación agobiante en su vida, el cual él nos dejó expresados en el libro de Salmos. Y saben, lo mejor de todo de estos libros de Salmos, Proverbios, Job, que según teología son libros poéticos que no requieren mayor interpretación, ya que ellos expresaban bajo cánticos, refranes o vivencias lo que les estaba aconteciendo en el momento. Y podemos conectarnos fácilmente de lo que este siervo estaba pasando. Cuando yo leía el Salmo 116, la primera palabra que encontré fue estaba ligado. La segunda palabra fue estaba afligido. Y la tercera palabra, estaba yo postrado. En ese momento, él estaba pidiendo a Dios ser librado de sus lazos. Él estaba pidiendo a Dios ser liberado de esos ligamentos y le estaba pidiendo ser levantado de su postramiento. Y lo más interesante de este tema es que postrarse voluntariamente significa ponerte de rodillas ante una persona en posición de respeto. Pero si estás siendo postrado, es que alguien está postrándote, quitándote la fuerza, la energía y los ánimos. Y no te puedes levantar, que estás siendo obligado a estar contra el suelo y no te puedes levantar por ti mismo. Porque si él se hubiera podido levantar por sí solo, entonces él no hubiera estado pidiéndole a Dios que rompiera sus ligamentos, que abriera sus prisiones. Él no estaba dentro de una prisión. Él tenía prisiones espirituales que las estaba viviendo, tanto espirituales como físicas. ¿Saben cuántas personas ahora en día existen siendo prisioneras, siendo postradas, obligadas ante una situación en sus vidas que no las pueden vencer por sí solas, que no saben del por qué ellos viven? Tal vez buscan a Dios, se congregan en una iglesia, hasta son encargados de diferentes ministerios, pero están siendo prisioneros y no se pueden levantar. Saben, a veces yo creo que les echo culpa a los que enseñan, porque realmente la palabra de Dios dice, la escritura, que es viva y eficaz. Que es viva y eficaz y que en ella encontramos todas las cosas. No necesitamos adivinar. Pero si nos vamos a Lucas 4:18, dice la palabra de Dios que Jesús, cuando inició su ministerio, él vino a poner en libertad a los cautivos. Y cuando Jesús se refería a esto, que también está escrito en el libro de Isaías, se refería a este tipo de postramiento.
a personas siendo subyugadas por ligaduras, siendo prisioneras, personas que han tratado de una y mil maneras quererse liberar y no han podido. Sí, si te preguntas, no, pero es que eso era del pasado. No, se está viviendo, se vio en el pasado y se está viviendo hoy en el presente. Hay miles de personas siendo postradas y lo peor de las circunstancias es que no lo saben. Y es por eso que no se pueden liberar. Hay postraciones que se notan a simple vista, como personas que están en el alcohol, como personas que están en la drogadicción, como personas deprimidas que se suicidan, como personas enfermas que portan enfermedades graves y creen que es algo natural. Porque hemos llegado a los días que ahora leer la escritura ya es un cuento. Ya es un cuento todas esas obras que vino a hacer Jesús, todos esos pasos. Porque cuando Jesús vino aquí en la tierra, Él venía a predicar, Él vino a sanar, Él vino a liberar, Él vino a poner en libertad a los oprimidos. Y sus discípulos hicieron lo mismo. Pero pareciera que esas cosas ya no pasan en estos tiempos. Se acabó. Ya no se habla, ya no se dice, ni sabemos qué es. Y casi nunca sabemos nada. Ya eso es ya son para los demasiado fanáticos. ¿Saben qué? Hemos perdido la unción. La unción que pone en libertad a los cautivos del alcohol, a los cautivos del adulterio. Se nos hace más fácil juzgar a las personas, se nos hace más fácil atacarlas. ¿Y por qué? Si está yendo a la iglesia, ¿por qué ella está haciendo eso? Es que no es cristiana. Se nos hace fácil decir eso y se nos hace difícil someternos a Dios. Se nos hace más difícil someternos a Dios en ayuno y oración para poder ser parte de la liberación de estas personas, porque el verdadero ministerio de Jesús ahora en día, el verdadero discípulo de Dios es el quien va a representar sus señales, no ese discípulo dormido. Creemos que solo con predicar la palabra es suficiente, pero ni aún así las personas lo saben hacer porque viven equivocándose de cómo mostrarle la verdadera información a la persona por la falta del Espíritu Santo que hay en sus vidas. Creen que con solo el simple hecho de leer las escrituras y hablarle a cualquier persona, creen que va a tener un efecto en ellas. Pero si tú no lo sabes, si todavía no las has leído, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es el que convence a las personas de su pecado y salvación. Si nosotros dejamos afuera el Espíritu Santo, jamás van a poder haber gentes liberadas de la verdadera opresión de sus vidas. Y es mejor que empecemos a dejar de juzgar personas subyugadas y que empecemos mejor a someternos a Dios, a su Espíritu, al estar en comunión en oración, al estar en comunión en ayuno, a poder vivir una vida dedicada a Dios para poder mostrar sus frutos. Porque la misma escritura dice que pámpanos que no dé frutos será cortado. ¿Y tú qué crees de cuáles frutos estaba hablando Jesús? No estaba hablando cualquier fruto. Pareciera que hemos llegado a los días que las personas prefieren reunirse en fiestas cristianas que estar
reunidas en la oración, ayuno, en la búsqueda de la presencia de Dios, esa búsqueda en el cual van a encontrar la opción. Hoy todo el mundo se asusta, asustados. Yo no sé qué leen en las escrituras, yo no sé qué leen. Pasan obviando, no, es que eso no es para, no, es que Pablo dijo que no. Pasan omitiendo versículos, pasan omitiendo su verdadera vida. No, ya no, no, si quieres hablarle, no, que no sepa que eres cristiano. Dios, ¿cuándo vamos a poder hacer una iglesia como en los tiempos pasados? Una iglesia como la enseñó Jesús, una iglesia como la mostraron sus discípulos. David podía hablar de estos temas porque no solo era el ungido de Dios, y no era un ungido porque un hombre lo ungió, porque sí es cierto, el hombre lo ungió, pero el quien realmente lo ungió a él fue el Espíritu Santo, porque a él venía. En él estaba el Espíritu de Dios, en él estaba el Espíritu Santo. Él era ungido de Dios, al igual que Sansón. Sansón era un ungido de Dios. Nació y fue santificado del vientre de la madre, fue sometido bajo ligaduras, aunque en ese momento se expresan bajo lazos de hombre, estaba atado por los hombres, porque no estaba en él el Espíritu de Dios, se le fue quitado en ese momento. Pero cuando regresó el Espíritu de Dios en su vida, Sansón pudo romper las cadenas, Sansón pudo romper los yugos, Sansón pudo romper los grilletes. Y no solo acabaron con sus enemigos, sino que acabó con todas las personas. Él cumplió el propósito que Dios había elegido para su vida. Y de la misma manera, ahora en día, Satanás tiene subyugadas a tantas personas, porque esas personas tienen un propósito grande, un propósito grande, porque si no lo saben, nosotros somos la antesala de las nuevas generaciones. Nosotros somos los cuidadores de las nuevas generaciones que van a ser las siguientes lámparas. Pero estamos en tiempos maravillosos, donde la palabra de Dios se predica por todos lados. Es ahora cuando vamos a ver un verdadero avivamiento de la iglesia. No sometido bajo lineamientos humanos. Va a ser una iglesia sometida bajo el Espíritu Santo, enseñada por el Espíritu de Dios. Por eso es que nosotros debemos de someternos al Espíritu de Dios, pedir la unción para que nosotros podamos liberar a esas personas. Porque esas personas, así como la ves, subyugadas, sometidas y postradas, esas personas, si llegan a ser liberadas, van a ser grandes guerreros para la obra de Dios. Son personas grandes guerreros que a Satanás le conviene tenerlas subyugadas contra el suelo. Porque a él no le conviene que estas personas se mueran, porque si estas personas se mueran, inmediatamente van al reino de los cielos. A él le conviene tenerlos aquí en la tierra, pero desviados del propósito de Dios. Así que en esta hora, mi llamado para ti es que le pidas al Espíritu Santo que envíe tu fuego a tu vida. Si eres predicador o encargado de algún ministerio en la iglesia y estás con ataduras. Mira, cuando el Espíritu de Dios llega a tu vida, toda atadura de tu corazón será rasgada. Es tanto el fuego que va a quemar sobre ti todo aquello que le impide a Dios manifestarte en ti, que le impide a Dios llegar a tu vida. Clámale, llámalo,
Pídeselo a Dios, envía tu espíritu. Ven, Espíritu de Dios. Ven a mi vida, Espíritu de Dios. Ven a romper todas esas ataduras de enfermedad, Espíritu de Dios. Llámalo, Él viene. Señor, envía tu espíritu a mi vida. Ven a mi corazón. Derrama tu fuego, Señor. Porque cuando Dios derrama el fuego a una persona, esa persona es ungida. Y no por hombre, es ungida por el mismo Dios, por medio de su Espíritu Santo. Y cuando una persona es ungida por Dios, es liberada de todas las ataduras. Así como David fue liberado y también fue librado, fueron abiertas sus prisiones. De la misma manera Dios puede hacer esto contigo. Él puede hacer que tu vida sea diferente, que tu vida sea liberada, que tus prisiones sean liberados. Yo conocí a una mujer que amaba a Dios realmente. Esa mujer leía las escrituras, oraba, pero era subyugada, porque había algo en su vida que no la dejaba vivir una vida plena en el Señor. No la dejaba tener una vida conectada con Dios. Y el mundo la juzgaba. Si yo no la hubiera conocido, me hubiera dejado llevar por las cosas que quizás decían las personas de ella. Pero yo sabía, yo la miraba, yo la conocía. Ella buscaba a Dios, le oraba a Dios, respetaba a Dios, pero habían ligaduras en ella que ella sola no podía romper. Que solamente con el Espíritu Santo se pueden romper y su unción. Para mí es importante ahora en día hablar de este tema porque sé que hay muchas personas que sufren, que viven postradas, que viven buscando a Dios de una manera tan equivocada y que nunca pueden ser libradas. A veces siento pena por ellas, pero también cuando yo no lo sabía me siento culpable porque al ser yo ignorante de las escrituras y al hablarle de las personas de una manera equivocada, no podía ayudar a este tipo de personas. La Biblia es sabia cuando dice que nosotros, cuando estamos ciegos, no podemos ser guía de ciegos. Tiene que haber una revelación de las escrituras cuando las estudies, cuando le vayas a hablar a una persona, porque sabes que es la vida de una persona. La persona va a llegar a ser salva porque si está en el destino de Dios, si está en su destino, esa persona va a ser salva, pero que viva una vida libre y en el propósito de Dios ya depende de nosotros, porque nosotros somos la antesala, la preparación de estas personas que van a ser el futuro, las futuras lámparas el día de mañana. En nosotros recae la mayor responsabilidad de cómo nosotros podemos hablar la verdad de Dios, la verdadera y pura verdad de las Escrituras, que solamente es revelada cuando tú lees y le pides dirección al Espíritu Santo para que se te sea revelada las verdades de Dios y así puedas ayudar a estas personas. Así que mi llamado es: sométete, pídele al Señor el Espíritu Santo, Él lo enviará y te enseñará. Que Dios te bendiga. Nos vemos hasta el otro sábado.